Hoy les presento una historia de terror extremo que los dejará sin aliento. Prepárense para adentrarse en un escalofriante relato titulado La terrorífica invasión de las hormigas bala. Durante los siguientes 3 minutos serán testigos de una experiencia aterradora que los sumergirá en un mundo de pesadilla y desesperación. Permítanme presentarles a Juan, un valiente aventurero que decidió explorar la selva amazónica en el corazón de la Amazonía peruana. Juan se adentró en un lugar remoto y poco conocido como el Bosque Encantado. Lo que Juan no sabía era que este lugar ocultaba un secreto oscuro y mortal. La historia comienza cuando Juan, armado con su cámara y su valentía, se adentra en la densa vegetación del Bosque Encantado. A medida que avanza, la tranquilidad del entorno se ve perturbada por un zumbido inquietante. Sin embargo, Juan no se deja intimidar y continúa su camino, sin saber lo que le espera. De repente, una lluvia de pequeñas criaturas negras cae del cielo. Juan mira horrorizado mientras las hormigas bala invaden su cuerpo y su mente. Estas hormigas, conocidas por su dolorosa picadura y su agresividad extrema, se aferran a su piel y lo atacan sin piedad. Juan corre desesperadamente tratando de escapar de las hormigas bala que lo persiguen sin descanso. Sin embargo, cuanto más corre, más se multiplican las criaturas. Se adhieren a su ropa, a sus zapatos y se abren paso hacia su cuerpo, causando un dolor insoportable. El bosque se convierte en un laberinto de pesadilla mientras las hormigas bala se organizan en enjambres persiguiendo a Juan sin descanso. Su única esperanza es encontrar un lugar seguro, lejos de estas criaturas infernales. Juan se encuentra con una pequeña cabaña abandonada en medio del bosque. Con fuerzas agotadas, logra entrar y cierra la puerta detrás de él. Pero las hormigas bala no se dan por vencidas. Comienzan a trepar por las paredes y a roer la madera de la cabaña, desesperadas por alcanzar a su presa. En un último acto de desesperación, Juan encuentra una botella de alcohol y la enciende. Rociando el líquido inflamable alrededor de la cabaña, crea una barricada de fuego que mantiene a las hormigas a raya. El humo y las llamas parecen ahuyentar a las criaturas, al menos temporalmente. Juan se sienta en el suelo, agotado y temblando de miedo. Sabe que su lucha aún no ha terminado. Las hormigas bala esperan afuera, esperando su oportunidad para atacar de nuevo. Querida audiencia, espero que esta historia de terror extremo les haya dejado sin aliento. No olviden suscribirse, dar like y compartir este vídeo para más relatos aterradores. Recuerden, incluso las criaturas más diminutas pueden desencadenar el terror más extremo. Con escalofríos, Juan Pérez, Amazonía peruana.